En el capítulo pasado, queridos amigos y amigas, nos habíamos quedado en que el padre Félix había fundado aquella obra de oración y caridad en favor de los sacerdotes y que había ido tratando de imbuirla pues del espíritu sacerdotal de las obras de la cruz, específicamente de los escritos de doña Concha Cabrera. Bueno, todo parecía marchar sobre ruedas con tranquilidad. Sin embargo, en este tiempo, estamos hablando en principio de 1919, dos hechos van a venir a turbar esa paz, esa tranquilidad de la que casi nunca gozó el pobre padre Félix. Desde enero de 1919, el padre Félix pensó que había llegado el momento, después de tantos años, de decidir pedir pasar de la Sociedad de María a los misioneros del Espíritu Santo, pero acudiendo directamente al Vaticano. Aquí hay una cosa que observar. Si ustedes se acuerdan, una de las condiciones para fundar la congregación había sido que ni el padre Mir ni el padre Félix pertenecieran nunca a los misioneros del Espíritu Santo. Pero el padre Félix pensó que si un papa había puesto ese veto, que ya estaba en el cielo, el pobre San Pío X, otro papa podría, que era Benedicto XV, podía pues cambiar ese hecho. Miren, les voy a contar una anécdota graciosa. Cuando el Papa San Juan XXIII llegó al pontificado, pues él era un hombre sencillo, de campo, alegre, que le encantaba el trato con las personas, aunque había sido diplomático en Turquía y en París, era un hombre llano, le gustaba el pueblo. Y entonces llega al Vaticano y lo primero, pues el primer día de la comida, ya llega y lo pasan al comedor, un biombo, le ponen la comida y todo el mundo se va. Y el otro se queda con las viandas ahí. Y ya cuando entran a recoger le preguntan, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué comí solo? Y le dice, ay, Santo Padre, es que esa es la ley, que los pontífices tienen que comer solos, porque comer es un acto animal y no lo deben de ver. Dijo el Papa, ah, sí, qué interesante. ¿Y quién puso esa ley? Ah, pues el Papa Urbano VIII. Ah, pues ahora otro papa cambia esa ley. Desde hoy en adelante en mi mesa hay gente para compartir conmigo la comida. Bueno, entonces, con esta anécdota graciosa, queremos decir que lo que un papa cambia o pone, otro papa lo puede cambiar. Y esto es lo que pensó el padre Félix. Entonces, el Papa Benedicto XV pues estaba sucediendo a San Pío X y todos los obispos mexicanos apoyaban que el padre Félix hiciera esa petición. Entonces quería ir a Roma con una serie de cartas que los obispos le daban para que él pasara. Pero sucedió una cosa, ¿verdad? El padre Rafán, ¿se acuerdan? Aquel padre que era el superior general en ese momento del padre Félix, superior general de la Congregación de María, al enterarse de que el padre Félix iba a pedir por sus pistolas al Vaticano el cambio de congregación, se puso no enojado, furioso, se puso furioso. Y entonces, apoyado por el padre Copperé, que era el procurador ante la Santa Sede de parte de los sacerdotes maristas, pues por él fueron a meter ahí cizaña para que se le negara el permiso. Es una cosa que, miren, históricamente, pues, se puede comprender, pero fueron extremadamente duros la Sociedad de María. Nosotros hoy, en este día, tenemos una relación súper buena. Son nuestros hermanos mayores, ellos formaron al padre Félix, pero la verdad es que se portaron re mal, históricamente, ¿verdad? Entonces el padre Félix
pues le escribe una carta al padre Rafán justificando su actitud. Dice, a ver, esta congregación que me encargaron los obispos mexicanos, que era verdad, está en crecimiento, es una plantita muy débil. Si yo me voy, los obispos mismos dicen, es una atrocidad que se vaya, es una esperanza para este país, esa congregación, usted debe de estar ahí. Y esa es la razón, querido padre Rafán, por la que yo acudí a Roma, haciendo omiso caso de las prohibiciones de ustedes, porque como religioso tengo derecho a hacerlo. Efectivamente lo tenía. Nosotros, todos los religiosos que pertenecemos a una congregación de derecho pontificio, les voy a decir esto también para que lo sepan y se entienda el contexto, si tenemos una divergencia, problema, trifulca con los superiores, bueno, que son nuestros legítimos superiores, tenemos la instancia de acudir a Roma directamente al Papa. Santo Padre, en mi congregación pasó esto, mis superiores me dicen esto, yo no estoy de acuerdo, acudo a usted. Eso fue lo que hizo el padre Félix. Y eso es lo que todo religioso de un instituto de derecho pontificio tiene, pues, derecho a hacer. Entonces, por lo tanto, lo que sucedió es que como el padre Rafán metió ahí al padre Copperé, que era ese compañero que había sido del padre Félix y que le había jurado que iba a ser su enemigo, después veremos el motivo por el cual le hace ese horrible juramento, lo quería mucho, le digo, yo lo quiero mucho, lo respeto muchísimo, pero siempre en su fundación seré su enemigo. Valiente amistad. Entonces, pues con todas esas acciones en el Vaticano, al pobre padre Félix le vuelven a negar el permiso. Bueno, ese es uno de los motivos por el que la calma en la que había estado un ratito se agita. Y otra es que, para hacerle más pesado el problema al pobre padre Félix, en octubre de ese año de 1919, la familia Greville le solicita al padre que regrese a Europa. Válgame Dios, estos bienhechores que eran magníficos, munificentes, generosísimos, que sin ellos no se hubiera fundado la congregación de los misioneros, eran también, pues, muy demandantes con el padre Félix. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Pues que ellos tenían tres hijitas que se habían ido, las tres hermosas hijas de estos hombres tan importantes, George y Elizabeth Greville, a vivir una vida de claustro con las carmelitas descalzas. Y una de ellas, que era dirigida y amaba al padre Félix, y estaba en un convento carmelita en Francia, había entrado en crisis severa. Y la monjita dijo, yo no puedo dar un paso si no viene mi querido padre Félix. Y entonces, pues los papás le escriben al padre Félix, y el padre Félix se pone pálido, frío, sudoroso, por una razón, una grave razón, porque está a punto de vencerse el plazo para regresar a su congregación, y si él va a Francia a atender a la monjita y lo atrapa ya en Francia, digamos cuando se vence el plazo, pues calcula que ya no lo van a dejar regresar a México. Entonces por eso sí se puso pálido y sudoroso. Entonces le quedaba muy poquito tiempo para cimentar a los misioneros. Eran 18, apenas 18 misioneros, pero era una esperanza, ¿verdad? Bueno, y luego él había empezado a fundar una escuela apostólica, que es una historia muy bonita. ¿Cómo se le ocurre a él esa? Ya la contamos antes, la fundación de la escuela apostólica. Y pues se le hacía absurdo ir. Pero por otro lado, pobre padre Félix, también era absurdo no ir. Cuando les estaban mandando dinero para la manutención de las vocaciones,
Les habían gestionado todos los permisos para que el padre fundara. Mandaban dinero para las religiosas de la Cruz para que tuvieran becas para las monjitas. Pues también era absurdo no ir. Entonces, ¿qué hacer? Los Greville, estaba claro, eran una providencia para los misioneros. Bueno, pues el padre Félix, como hacía siempre, consultó a los obispos, especialmente a don Leopoldo Ruiz, que en ese momento era su director espiritual, y gestiona con el padre Rafán, que también está muy comprometido con la familia Greville. Ya les habíamos dicho que eran los Greville, que eran ricos, eran grandes benefactores primero de la Sociedad de María, y entonces pues los apoyaban económicamente con mucha generosidad, y entonces le escribe al padre Rafán para solicitar el permiso, porque dependía de los superiores maristas, el padre Félix, que le dieran el permiso de ir a Francia, pero también le ponen ahí una clausulita diciendo que le garantizaran el regreso recto trámite, manteniendo la fecha de su regreso hasta 1920, sin ninguna prórroga ni cambio. O sea, decía, a ver, el contrato está acordado hasta 20. Este padrecito va a ir en 19, me hacen favor de dejarlo regresar. Es la sustancia de la carta. Bueno, pues apremiado por el proceso de su fundación, y a pesar de que también George Greville pues se molestó porque pensaba que en todo aquello había como mucha confusión, y que era importantísimo que dejaran ir al padre Félix para poder atender a su hijita, pues le dice al padre Rafán que le garantice ese recto regreso a su viaje. Bueno, el padre Rafán, con lo que había pasado antes y con lo que pasa ahora, estaba en el colmo del enojo. Se enojó tanto, que ya no quería ni hablar con el padre Félix. Otra vez la expresión, pobre padre Félix, ¿él qué tenía que ver en eso? Y sin embargo, el coraje es con el súbdito, porque no está obedeciendo ni está haciendo lo que le pedimos. Pero el otro padre pues estaba entre la espada y la pared. Ni siquiera se dignó escribirle el padre Rafán al padre Félix. Le pidió a su secretario que le escriba diciendo: está bien, ya no demore su venida. No se tomará ninguna decisión sin su presencia. El padre general renueva esa promesa de que usted podrá volver recto trámite. Esperar la decisión de Roma sería demasiado largo. Toda demora estaría fuera de la obediencia. Sus temores de no volver a México son injustos, le dicen. No, no eran injustos. Esto es lo que dice la carta del secretario por parte del padre Rafán. No eran injustos. El padre Félix había experimentado en su experiencia en carne propia, pues cómo se la habían gastado, ¿verdad? Bueno, por otro lado, pues en Morelia, en donde se habían obtenido, Morelia es una ciudad que está al occidente de México, ¿no? Como unos 450 kilómetros de la Ciudad de México, que es la referencia más conocida de todos nuestros amigos que son extranjeros. Pues de ahí, de ese seminario, había obtenido la mayoría de sus vocaciones, pero también en ese momento pues le cerraba la puerta el seminario, porque con la partida de don José Álvarez Herrera, que había sido un seminarista de ahí, cuando el padre viajó a Francia, esta fue la última vocación que le permitieron José Álvarez Herrera, la última vocación que le permitieron llevarse al padre Félix a la congregación. Entonces, bueno, pues esa pequeña minita, ese goteo que habían
sido de grandes vocaciones que después serán padres muy insignes de nuestra congregación, termina ahí, ¿no? Entonces era pues una pena más. Y a partir de ese año, el padre Félix empieza a pensar que tiene que prever diríamos hoy, la autosustentabilidad. ¿Cómo hacer para no estar hurgando de acá y allá? Pues entonces, si le ocurre, como ya había dicho, fundar una escuela apostólica, que sería como un pequeño vivero de vocaciones que van desde niños, adolescentes, para cultivar, para que la congregación tenga posibilidades de crecer. Bueno, esta fundación es una historia muy bonita porque el padre Félix se da la tarea de buscar un lugar, de arreglar los dormitorios, todo en una gran pobreza, ¿verdad? De tener un lugar para que jueguen, comedores, una capilla bonita, una imagen de la Virgen que ya les conté que regaló Conchita, etc. Entonces era la fundación, el 8 de diciembre de 1919, era una gran esperanza, como de hecho funcionó muy bien para nuestra congregación. Les quiero decir que las apostólicas sobrevivieron prácticamente hasta hace 4 o 5 años. Estuvieron dando vocaciones a la congregación. Bueno, finalmente, después de todo esto, el padre Félix llega a Francia y le manda carta al padre Raffan, humildemente, para ponerse a sus órdenes y visitarlo en Lyon, que era donde estaba la casa general en ese momento de los padres maristas. Y el padre Raffan, enfadado con el padre, no lo quiere ver. Pero el padre Félix tenía 2 justificaciones que mal que bien había expuesto en carta a Monseñor Copperet, ese compañero de él. Primero, la manera en que el padre Raffan y la Sociedad de María habían dudado de él, sometiéndolo a duras pruebas durante 10 años, y la traición que había hecho el padre Raffan a su palabra, porque el padre Raffan había prometido dejarlo partir en el momento en que la Santa Sede diera su anuencia. Y ahora se echaba para atrás, se enojaba, se molestaba, veía una traición en su hijo Félix. Si no hubiera sido por la intervención de los Greville y de Monseñor Ibarra, estaría todavía en San Chamón dando clases a los estudiantistas. Segundo, la congregación que había fundado en momentos imposibles, la revolución, y que era prueba de que las revelaciones de aquella señora, Concepción Cabrera, que ellos habían despreciado de alguna manera y que le habían prohibido entrar en contacto con ella, pues eran la prueba de que la elección que Dios había hecho de él a través de Conchita, pues había sido verdad, y además estaba avalada por un campo de obispos insignes de la nación mexicana. Bueno, yo siempre lo he dicho, parece que es un poco feo, pero los europeos siempre ven para abajo al latinoamericano, para abajo o abajo. Pero, pues lo único que tienen de más es la soberbia, podríamos decir, porque los otros habían estudiado, tenían una vida de gran rectitud, tenían una vida de gran pastoral, con diócesis inmensas, llenas de gente, y ellos así chiquito, pobrecito, en el sentido de que podemos entender una pastoral. Entonces, bueno, todo esto, pues un poquito de pasión sí le echamos, pero porque la verdad es que se dan las injusticias y nadie dice nada. O sea, ellos no tenían derecho a hacer eso. Bueno, pero a pesar de estas justificaciones, el padre Raffan no lo ve, no le da la oportunidad, ni tiene la menor intención de escucharlo. Para él todo estaba ya dicho. Que el padre Félix arreglara el asunto con los Greville,
que regresara a México y que volviera definitivamente en julio. Yo pienso, es una interpretación, no me malentiendan, en el corazón del padre Félix ha de haber pensado, ay, Dios mío, que no regrese yo jamás, porque con todo lo que ha sucedido, si con lo que pasó me mandaron a pedir limosna de casa en casa y a dar clase a niños, pues con esto me van a mandar a barrer la celda de no sé quién, de los presos, ¿verdad? Pobre padre Félix. El padre Félix no tardó en arreglar el asunto con la carmelita Greville, y mientras estaba en esto volvió a escribir al padre Rafán y al señor Jorge Greville. Y reforzó la carta preguntando al padre general que si lo que les había dicho en ese momento de legítima contrariedad era realmente un impedimento para que el padre Félix lo fuera a ver. O sea, como que notó que era una pataleta, ¿verdad? El padre general Rafán concluye diciendo que el Papa Benedicto XV podía dispensar lo que Pío X había prohibido. Ay, bueno, señor Rafán, pues claro que podía hacerlo. No le iba a pedir permiso a usted. Esto es una decisión, pero eso le dice, bueno, si el Papa Benedicto XV quiere, pues puede quitar lo que dijo el otro. Y que él estaba decidido a ver en dicha decisión de la Santa Sede la manifestación de la voluntad de Dios. Eso ya se lo habían dicho antes. Y cuando fue Monseñor Ibarra a decirle que el Papa lo quería, le dijeron, pues no. Bueno, lo volvieron a decir. Nuevamente volvía a prometer obedecer al Papa. La estancia del padre Félix en Europa se extendió porque los Greville le insisten en que ahora la otra carmelita estaba en Dijon y ahora le piden que vaya a Lisieux, donde está la otra hija, Georgette, que había ocupado el cargo de carmelita descalza en el convento de Santa Teresita del Niño Jesús, y le habían dado su lugar y había tomado el nombre en religión de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Menudo honor, es que eran gente muy poderosa, y hasta en la religión influye la gente poderosa, habrá que decirlo. Y luego le piden también, es que no tenían llenadero los señores, que fuera a darles un retiro a Malinas, que tenían una casita allá, en Bélgica. Y estos fueron los motivos que hicieron que el viaje del padre Félix se alargara más tiempo del proyectado. El padre Félix pensó que estando ya en Europa con Monseñor Cerretti, que era delegado apostólico, y los obispos de México trabajando su caso en Roma, pues ¿por qué no iba a hacer esa petición? Usando el pretexto de la petición de los Greville, aguarda para ver qué hilos podía mover en las instancias vaticanas, entre sus amigos. A él no le agrada esta estancia. El padre Félix era todo para su congregación y todas estas burocracias lo tenían deprimido. Pero el padre Félix leía en las contrariedades de la realidad y de sus disgustos que tenía con los superiores un significado que está en consonancia con su llamado a la cruz. Dice, pues es que desde que estoy aquí no tiene más que cruz, y parece ser que esto es una continuación. Yo creo que el padre Félix estaba tan imbuido de la espiritualidad de la cruz que estaba decidido a que finalmente le negaran el permiso y hubiera obedecido igualmente. Bueno, va a Lisieux y según sus planes irá a ver a su padre, a su hermano Estanislao y a su familia, y de ahí se irá a España, luego volverá a Malinas a los ejercicios con los Greville y por último a Roma para ver qué sucedía con el permiso de Benedicto XV para después volver a México. Bueno, en realidad el padre, como lo hemos visto ya desde hace años, había sido llamado a vivir en la oscura luz de las virtudes teologales. Así tal cual, en la oscura luz.
Y Conchita se lo dijo una vez: padre, usted va a ser el molde, usted tiene que vivir en perfección las virtudes, especialmente las teologales. Desde que conoció a Conchita, había decidido voluntariamente caminar bajo su nocturna claridad, y con esta entrega, la gracia había trabajado en él pues durante los 10 años que duró su destierro en el exilio, para purificarlo. Y ahora Dios le estaba exigiendo más. Bueno, la exigencia le va a llegar todavía a una nota más alta cuando, mientras está en el exilio, la propiedad de la familia, una nueva carta del padre Rafán le llega, que responde a la escrita por el padre Félix, aquella que acabo de mencionar, el 3 de febrero desde Lisieux, informándole que iría a ver al padre Gobán, quien había sido para él su consejero y director espiritual en los años aquellos dificilísimos de destierro en Barcelona. La carta fechada el 5 de febrero que le manda el padre Rafán, además de reiterarle las razones por las cuales se oponía a que saliera de la Sociedad de María, ahora le prohibía ir a España. El padre había solicitado ir a ver al padre Gobán, le prohíbe ir a España, y le recordaba que las cláusulas que el mismo viaje y los obispos mexicanos habían establecido eran ir a Europa, resolver el asunto de los Greville y regresar recto trámite. Así es que no estaba considerada la ida a España, padre Félix, mucho menos ir a la Santa Sede. Así es que cumpla su compromiso, regreses. Bueno, el padre Félix, que tenía ese deseo, pues es de nuevo invitado a vivir la cruz. Como gran amante de María, se pone bajo su protección y le pide la fuerza para estar de pie en el misterio de la cruz. Bueno, pero estando en esas, recibe el 12 de febrero una carta de Monseñor Charretti, que era prefecto de la Congregación de Religiosos, donde le dice que el Papa Benedicto XV ratifica la prohibición que había hecho San Pío X en 1913. Cree que es conveniente el Papa no cambiarlo. El Papa dijo: ¿usted no pertenece? Yo digo: creo que es justo que usted no pertenezca. El Papa. El padre Félix, pues ¿cómo estaría el pobre mío? Estaba desolado. Se cierne sobre él la noche del Espíritu en su corazón, pero también se aferra a lo único que siempre había tenido en su vida, las virtudes teologales. Y se acordaba que Conchita le había dicho que él sería de esa congregación. ¿Qué pensar ante esto? Le escribe a Conchita el padre Félix esta cartita diciéndole: en medio de las amarguras más grandes, es un dulce consuelo para el corazón sentir que uno hace la santísima voluntad de Dios. Su afirmísimo Padre, enteramente resignado y feliz bajo su pesada cruz, la bendice y le pide encarecidamente a Jesús hasta lograr que no me deje, a pesar de todas mis miserias e infidelidades, tantas, que las olvide, que me perdone y me llame. Entonces, atrás de esta carta está la certeza del Padre de lo que Conchita le había dicho. Ya le había dicho: Jesús dijo que usted iba a salir de su congregación con el permiso de sus superiores para pertenecer a los misioneros del Espíritu Santo. En esta dolorosa carta está esa certeza. Bueno, todo pues, se le vuelve oscuro, ¿verdad? Porque además de que hay una gran vivencia espiritual, también está la realidad
que lo aplasta como una piedra. Está pronto a partir. Al llegar a París se entera que el barco no partirá, se demora hasta el 30 o 31 de marzo, vuelve a Malinas, en Bélgica, donde se encuentra con los Greville. Al saber la noticia, lo solicitan para impartirle de nuevo ejercicios espirituales. El padre Félix aprovecha para consultar al cardenal primado de Bélgica, Monseñor Mercier, quien es un hombre de profunda sabiduría, conocedor y respetado en los círculos vaticanos. El cardenal Mercier lo escucha pacientemente y lo tranquiliza y le dice: no quiero hacer una profecía, pero tenga confianza. Usted verá que a última hora intervendrá un factor en la que usted no cuenta y todo se arreglará. O sea, el cardenal lo confirma en su intuición profunda de que sí se haría, como le había dicho Conchita, por querer de Jesús. Le dice: padre, pues usted tranquilícese porque ya verá. No quiero hacer profecía, pero va a pasar. Bueno, después se retira a la abadía de los benedictinos, quienes, pues ahí yo me imagino que el padre les lloró, ¿verdad? Porque le dan ánimos, lo consuelan. Y el abad de esa abadía benedictina de Malinas, el padre Sucet, le cuenta la historia. El padre Félix lo confirma en su vocación a la cruz y le dice, todo esto lo escribió el padre Félix en sus diarios, ¿verdad? Le dice: habiendo hecho lo que ha hecho, fíjense qué duro, es lo que en el fondo el padre pensaba, conviene que sea quebrantado, crucificado, que lo separen, que lo tengan por nada, que lo arrinconen. Y le dice el padre, el abad: yo no solamente lo creo, sino que se lo deseo. Será lo mejor y el coronamiento más propio para su obra. Esto le debe de haber dolido muchísimo al padre. Pero en el fondo uno piensa, pues sería como una consecuencia lógica. Sin embargo, no. Jesús quiso cumplir la promesa que le hizo Conchita. Eso quiso. Y es una manera de también nosotros de certificar, de valorar, de decir, pues es que le habló y es que es válido todo lo que trataron Jesús y Conchita, que se hace presente a la hora y en el momento en que Jesús quiere. Bueno, después de todos estos hechos, el 31 de marzo, el padre Félix regresa a México. Hasta aquí lo dejamos en este capítulo. Esperemos que lo disfruten y que puedan hacer una reflexión con esto que hemos visto.